Queridos amigos, ya es enero. Espero que hayan pasado unas fechas festivas decembrinas muy tranquilas, con sus familias y sobre todo con salud. La mayor de las bendiciones desde siempre, pero en esta época mucho más. Y aquí estamos con un nuevo programa. En esta ocasión les voy a hablar del salario mínimo. Hace unas cuantas semanas fue muy sonado en los medios y en las redes sociales el incremento al salario mínimo en México. Un incremento que creó mucha polémica, un 15% respecto al año anterior. Se pasó de 123.22 pesos a 141.70. En la zona libre, zona norte, pasó de 185.56 pesos a 213.39. Por un lado, hubo muchas personas muy contentas argumentando que la desigualdad por fin se está tomando en cuenta y no solo eso, sino se están tomando acciones para disminuirla, que es justo que los empresarios paguen más a sus trabajadores. Y por otro lado, hubo muchos enojos por parte de los empresarios y muchos argumentaron el daño económico que implica un incremento en esa magnitud. Y muchas otras personas están como pelotitas de ping pong, mirando de un lado a otro, dando la razón a ambos bandos. A veces la balanza se inclina para la izquierda, a veces para la derecha, y algo que pudiera pensarse tan simple y sencillo crea mucha confusión en la población y a fin de cuentas, como es natural, cada quien va a apoyar al bando que más le convenga. Pero ¿cuántos entendemos realmente lo que implica un salario mínimo? Las implicaciones económicas, sociales e incluso políticas. Podemos encontrar información de manera muy fácil, pero entenderlo a algunos les puede parecer algo más que complicado. Y es por eso que en esta ocasión les voy a explicar con manzanitas de qué se trata. La definición es muy sencilla y la encontramos en Google. Ni siquiera es necesario adentrarse a los libros de economía. El salario no es otra cosa que la retribución económica a un trabajo realizado. El dinero lo recibe la persona que trabaja y el responsable de realizar ese pago es la empresa, institución o persona que contrató el servicio. Así de sencillo. Cómo sencilla es la crítica a quienes quieren y con todo el derecho ganar más por su trabajo. Y sencillo es también la crítica al empresario fifí que tiene que pagar. Mientras cada quien logre desde su posición tener la razón y obtenga un beneficio, ya no le importa el perjuicio de los otros. Legalmente, el salario mínimo se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo y reglamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 y fracción 6. Haciendo referencia a la historia, les platico que la promulgación de la Constitución de 1917 se establece la figura del salario mínimo. Entonces, se establecieron comisiones para determinarlo, pero la experiencia se va dando con el tiempo, se va evolucionando en la materia. Y es en el año de 1934 que el entonces presidente Abelardo Rodríguez fija el primer salario mínimo para toda la nación y en noviembre de 1962 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión se encarga de establecer la cantidad que se necesita para que un trabajador tenga una vida digna y pues, siendo que digno es un término que puede tener diversas interpretaciones, nos remitimos al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo y ahí dice que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos. Luego entonces, no es el presidente de la República quien decide el incremento que se va a aplicar cada año, sino que esta tarea le toca a la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Queridos amigos, han de saber que hay países como Dinamarca, Alemania, Italia y otros más que no tienen establecido un salario mínimo. No es que sea bueno o malo, pero miren,
Vamos a situarnos en el papel de los trabajadores. La base del salario mínimo indica qué es lo que se puede comprar para tener una vida digna, lo básico. Y esto comprende desde alimentos, vivienda, ropa, educación, salud y como ya mencioné al principio de este video. Para este año 2021 tenemos establecida la cantidad de 141 pesos con 70 centavos y sinceramente me parece que a duras penas alcanza para solo comer y ni siquiera la cantidad y menos la calidad que se quisiera. Desde esta perspectiva, pues es lógico apelar a un incremento aún mayor al recién aprobado. Es injusto pretender, siquiera imaginar, que las necesidades de los trabajadores están cubiertas con esta cantidad y con justa razón estos mismos trabajadores se enojan ante tal injusticia. Ahora, vamos a situarnos del otro lado, los que contratan, los que pagan. Resulta que estos empresarios no la llevan fácil, no en términos generales, porque hay que saber que un empresario no es solo Slim ni Salinas Pliego. El empresario también es el dueño de la tienda de abarrotes que contrata a quien te atiende, a quien acomoda la mercancía. Un empresario es el dueño de la fonda en donde se contrata a una cocinera y al mesero que te sirve. Un empresario tiene una zapatería, una lavandería, etc. La empresa se divide en micro, pequeña, mediana y grande, y el tamaño se determina por la cantidad de personal que ocupan para su operación. Las microempresas, changarros, como dijo Fox, son las que ocupan de 0 a 10 personas y representan el 94.9% del total de establecimientos en 2018. Esto según datos del Censo Económico 2019 del INEGI. Cuando los ingresos por ventas del producto o servicio ofrecido no son suficientes para amortiguar la presión económica del crecimiento de los gastos, hay algunas opciones, como son subir el precio de los productos o servicios. Entonces, la inflación crece, misma que por cierto siempre está fluctuando, aunque sea un poquito, no se congela. Ya en otro video les voy a platicar del tema. Si la demanda no es suficiente, entonces seguramente se va a recortar al personal, van a requerir menos trabajadores. Ya de plano, en un triste panorama, sería prescindir de los empleados. Y el escenario más catastrófico, frase célebre del muy conocido Gatell, sería cerrar. Espero tener detractores a lo dicho en este video, y está bien, de eso se trata, de abrir debate en el afán de comprender mejor los términos que rigen nuestra economía y que pocas veces se logra entender en pleno. Hace unos días escuché que alguien dijo que en redes sociales se hizo una polémica innecesaria por el incremento del salario mínimo en este año, argumentando una mayor inflación y contrario a esto, el indicador ha sido bajo. De entrada, está iniciando el año, recién se está aplicando el nuevo salario mínimo. Y el indicador de inflación con el que se cuenta al día de hoy en la página del INEGI es del mes de diciembre del 2020. Además, les he de recordar que nos encontramos ante un panorama inusual, en donde miles de microempresarios han tenido que cerrar por la pandemia, algunos obligados por las restricciones gubernamentales que buscan contener los contagios y otros porque no lograron mantener viva su empresa y han quebrado. Así que gran parte de los que permanecen prefieren mantener sus precios sin cambios o hasta bajarlos para tener un mínimo de ventas. ¿Es eso o mueren? En la página del CONASAMI se mencionan algunos mitos como subir el salario genera desempleo. Sí y no. Ellos dicen que no porque sube el poder adquisitivo, pero este no está únicamente en función de un salario. Otro mito mencionado es el aumento del salario mínimo aumenta el costo de la canasta básica. Nuevamente, no necesariamente. Aunque en esta página se dice que no, la realidad es que la variación de los precios de la canasta básica depende de muchos factores más. Otro de los mitos mencionados es que al subir el salario también lo hacen las multas. Y bueno, anteriormente sí ocurría, pero a partir del año 2016 ya no, porque dejaron de estar ligadas al salario mínimo. Y regresando al tema, ¿no hay que subir el salario mínimo?
¿Hay que mantener un límite bajo? ¿O de plano, hay que desaparecerlo? No así. No les estoy diciendo que la respuesta sea el castigo a la clase trabajadora. Lo que tiene que ocurrir es el fortalecimiento de la economía, lo que implica una mayor y mejor producción. Porque si tú tienes una tienda y vendes mucho, vas a contratar a más personas y hasta les vas a poder pagar mejor. Para vender más, tienes que ofrecer productos de calidad, mismos que sustentan un posible incremento en el precio y que este no sea solo por razones especulativas, como es alguna situación política o porque le tienes que pagar más a tus trabajadores. También especializar la mano de obra es otra buena alternativa, y ya sé. Me dirán que en este país es imposible y que seguramente sea algo muy lento, muy difícil, muy complicado de lograr, pero hay países que se levantaron en poco tiempo. En el otro lado del mundo tenemos a uno que después de 2 bombas atómicas han hecho maravillas de su economía. También hay países que aman el libre mercado, la globalización, el tan mencionado por nuestras autoridades neoliberalismo, pero priorizan el consumo interno. La economía es un engranaje enorme en donde el buen o mal funcionamiento de las piezas más pequeñas afectan al sistema entero. Así que si queremos tener salarios dignos, quizá la respuesta se encuentra en lo que las autoridades decidan, no solo ellas, sino también en lo que como ciudadanos hagamos. Compra a tu vecino y ayúdalo a crecer. Elabora tus productos y ofrece tus servicios con calidad, de tal manera que la demanda de tus productos te impulse a ser más grande. Capacítate para acceder a un mejor ingreso, porque no todo es el gobierno, que si bien fija un tope salarial, no es ni debe ser quien tome de la mano el destino de cada empresa o de cada familia. Y bueno, sobre el incremento o disminución del poder adquisitivo de las familias, que si bien es cierto que depende de un salario, no es lo único que lo determina. Y de esto ya les platicaré después. La política o la economía no son materias prohibidas a la población. Todos deberían entender lo mínimo necesario. Pero existe una gran apatía por estos temas. Parece que solo interesa cuando existe un beneficio y da flojera cuando se piensa que está lejos de nosotros. De esto se han aprovechado nuestras autoridades a lo largo de la historia. De pronto nos convertimos en peones en un tablero de ajedrez y a conveniencia pocos políticos son claros con la clase trabajadora, porque es un instrumento de política económica que se usa para fines electorales y de poder. Queridos amigos, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, den like y suscríbanse a mi canal de YouTube, Perspectivas y Realidades. Vamos, en próximas entregas, a analizar las pequeñas piezas de este gran engranaje, que es la política, la economía y sí, también la lucha de género. Hasta la próxima.